Hoy en día, la palabra narcisista se escucha por todos lados, ¿verdad? En redes, en charlas, y muchas veces se usa así nomás, como una etiqueta rápida, casi un insulto. Pero ¿nos paramos a pensar qué significa realmente? O sea, desde una mirada más profunda, como la del psicoanálisis que la hizo famosa. Hoy vamos a meternos de lleno en cómo entendía el narcisismo Sigmund Freud. Y ojo, no vamos a hablar tanto de selfies, sino que nos vamos a basar en apuntes, discusiones de una clase sobre su texto, uno bastante denso, Introducción al Narcisismo, de 1914. La idea es esa, ¿no? Ir más allá de lo superficial, de esa imagen brillante que a veces, bueno, engaña. Queremos entender esas complejidades que vio Freud. ¿Qué es eso del narcisismo primario, el secundario? ¿Cómo se conecta con el egoísmo? Pero ojo, no es lo mismo. ¿Y cómo influye en el amor, en la autoestima, en cosas re importantes? Así que bueno, preparémonos para desmenuzar un poco este concepto. Y es clave arrancar aclarando algo, ¿eh? Algo que Freud mismo marca mucho. Cuando él toma la palabra narcisismo, no piensa de entrada en una perversión sexual, que era el uso anterior, ¿viste? Eso de tratar el propio cuerpo como objeto sexual único. Freud le da una vuelta de tuerca, lo amplía mucho más. Lo define con una frase que, sí, suena medio técnica al principio. Dice, el complemento libidinoso del egoísmo inherente a las pulsiones de autoconservación. A ver si lo traducimos a algo más fácil. Pensemos en el egoísmo como, esa tendencia básica, necesaria, de cuidarnos, de sobrevivir. Las pulsiones de autoconservación. El yo primero, para no extinguirnos, digamos. Y el narcisismo, entonces, ¿qué sería según Freud? Es como una capa extra, sí. Una inversión de energía psíquica, él la llama líbido, que es energía de pulsión sexual en sentido amplio, sobre ese egoísmo básico. O sea, no es solo cuidarse, es invertir afecto en uno mismo, ponerle una carga de líbido al propio yo. Es un plus, un valor agregado al yo, digamos. Ah, ahí se pone interesante. Entonces, a ver si entiendo. Ser egoísta y ser narcisista, aunque estén ligados, para Freud no son lo mismo. Porque hoy casi que se usan igual. Exactamente, no son lo mismo. El egoísmo, el de la supervivencia, es fundamental. Sin algo de eso, no la contamos, ¿no? El narcisismo, en cambio, ya entra en el terreno de la libido, de esa energía que busca placer, satisfacción, pero dirigida al yo. Podríamos decir, quizá, que todo narcisista es egoísta en algún punto, pero no todo acto egoísta es narcisismo en este sentido freudiano, más profundo. El narcisismo es esa carga libidinal sobre el yo. Entendido. Y si es una carga, una investidura sobre el yo, ¿de dónde sale? Hablemos de eso que Freud llamó narcisismo primario. Dijiste que lo ve como una etapa normal, necesaria incluso. Así es. El narcisismo primario no es algo que el bebé haga. Es algo que se le arma, se le constituye. Freud piensa que al principio, el recién nacido no tiene un yo separado del mundo. Es la libido, la carga afectiva de los padres, de quienes lo cuidan, la que empieza a formar ese yo. Es el amor, las caricias, las miradas, ese cuidado que va, más allá de lo básico, ¿no? Más allá de la comida y la limpieza. Eso es lo que narcisiza al bebé. Como si el amor del otro le dibujara un primer borde al yo. En esa etapa, el bebé está como indiferenciado. No distingue bien entre él y el pecho, entre él y el mundo. Todo es él o él es todo. Funciona a puro principio de placer. Lo bueno, adentro. Lo malo, afuera. Lo escupe imaginariamente. Es el centro del universo. Un universo que en realidad es el mismo. Y esa sensación de ser el centro, ¿no? De que te aman sin condiciones. Eso sería la base de lo que después llamamos el yo ideal. Esa imagen perfecta nuestra. Precisamente. Ese estado inicial deja una marca. Una nostalgia de sentirse completo. De ser amado solo por existir. Es su majestad el bebé, como dice Freud. A ese bebé le alcanza con ser. No tiene que hacer nada para ser valioso. Esa es la matriz del yo ideal. Esa imagen de perfección, omnipotente, autosuficiente, que siempre, de alguna forma, vamos a querer recuperar. Y ojo, que se constituya bien este narcisismo primario es clave.
Si ahí hay fallas por falta de ese cuidado libidinal o por mucho trauma, eso puede traer problemas serios después en cómo se arma la psiquis. Vale, tenemos ese estado inicial, el fundamento. Pero bueno, la vida sigue, crecemos, nos conectamos con otros. Y ahí entra el narcisismo secundario. ¿Qué es y cómo aparece? El narcisismo secundario es un movimiento que viene después. Una vez que el yo ya está más o menos armado, y empezamos a distinguir entre nosotros y los objetos de afuera, personas, cosas que nos interesan, ideas, bueno, empezamos a poner nuestra libido en esos objetos. Amar a alguien, apasionarse por algo, interesarse por el mundo, todo eso es sacar libido del yo y ponerla afuera. El narcisismo secundario es la vuelta. Es el retorno de esa libido, desde los objetos, de nuevo hacia el propio yo. Freud da ejemplos que suenan bastante fuertes. Para explicar esto, habla de psicosis, de enfermedad física. Sí, usa ejemplos clínicos para que el mecanismo quede claro. En la psicosis, lo que él llamaba parafrenias, como la esquizofrenia, describe un primer momento de ruptura con la realidad de afuera. La libido se va masivamente de las personas y las cosas del mundo. ¿Y a dónde va esa libido que se retira? ¿Vuelve al yo? Y esto produce, según Freud, fenómenos como la megalomanía. Esa sensación de grandeza, de ser especial, omnipotente, porque el yo está como inflado con toda esa energía que antes estaba puesta afuera. Se arma una realidad nueva, centrada en ese yo agrandado. Otro ejemplo, más común, es la enfermedad orgánica. Cuando nos enfermamos, o hasta con un dolor de muelas, ¿viste cómo baja el interés por lo de afuera? Sí, total. Retiramos la libido de las preocupaciones, del laburo, de los amigos, y la ponemos en nuestro cuerpo que duele, en nosotros mismos. Necesitamos ese repliegue para curarnos. Y lo mismo pasa en la hipocondría, donde esa preocupación por el cuerpo es constante y se come toda la energía psíquica. Pero entonces, a ver, este movimiento de retirar la libido hacia el yo, este narcisismo secundario, ¿es siempre señal de algo malo? ¿De enfermedad? Porque mencionaste el dolor de muelas, que es común, o concentrarse para estudiar. Muy buena pregunta. Y la respuesta es no. No siempre es patológico. El mecanismo en sí, el de sacar libido de los objetos y traerla de vuelta al yo, es fundamental. Pasa todo el tiempo en la vida normal. Al dormir, por ejemplo, nos desconectamos del mundo, replegamos la energía para descansar. Al concentrarnos mucho en algo, una tarea creativa, intelectual, hacemos lo mismo. Sacamos el interés de otras cosas para enfocar toda la energía ahí, o en nuestros pensamientos. Ah, claro. La patología, para Freud, no está tanto en el mecanismo, sino en la intensidad, en la rigidez y en el contexto. En la psicosis, el retiro es masivo, la desconexión es profunda, duradera. En la enfermedad grave es necesario. Pero si te quedas ahí después de curarte, ya es un problema. Lo sano implica poder moverse, tener flexibilidad, poder invertir afuera y poder replegarse cuando hace falta, para después poder volver a invertir afuera. El problema es cuando uno se queda pegado en un polo. Entendido. El problema es la rigidez, no el movimiento. Y esta dinámica de la libido, de ponerla en uno o en otros, Freud también la vio en cómo elegimos pareja, ¿no? Cómo conectó narcisismo y amor. Freud distingue dos tipos principales de elección de objeto amoroso, aunque, bueno, en la vida real se suelen mezclar, ¿no? El primero es el tipo por apuntalamiento o anaclítico. Acá elegimos a quien amar según el modelo de las figuras que nos cuidaron de chicos. Buscamos a alguien que nos nutra como la madre o que nos proteja como el padre. La elección se apoya, se apuntala en esas figuras primeras. Amamos a alguien que cumple una función parecida. El segundo tipo es la elección narcisista. Acá no buscamos tanto a alguien que nos cuide como los padres, sino que amamos al otro porque representa algo nuestro. Freud da varias opciones. Amamos a lo que uno es, alguien parecido, a lo que uno fue, una versión pasada nuestra, o a lo que uno querría ser, nuestro ideal, o hasta a alguien que fue parte de uno mismo, como un hijo, que se vive como una extensión narcisista. Fleja o me completa algo mío, ¿no? Menos por ser diferente. Exacto. Según lo describe Freud, en elección narcisista hay menos pasaje por la alteridad del otro, por reconocer y amar su diferencia. Es más un amo lo que me hace bien a mí,
lo que me suena familiar, lo que me devuelve una imagen buena de mí. Y esto nos lleva un poco a esa lógica del narcisismo primario que decías antes. Claro, eso de que el bebé tira lo malo para afuera y se queda con lo bueno. Me acuerdo de esa frase de las notas. Si algo no le gusta, dice, eso es malo, no lo quiero, es de afuera. Precisamente, ese mecanismo básico con que se arma el yo al principio. Todo lo bueno y placentero es yo. Todo lo malo y displacentero es no yo. Se expulsa. Esa tendencia a echar culpas afuera y quedarnos con lo bueno es un eco de eso. Freud sugiere que de adultos a veces reactivamos fácil ese mecanismo. Si algo sale mal, buscamos culpables. Si sale bien, el mérito es nuestro. Es una forma de cuidar nuestro narcisismo, nuestra estima. Y hablando de estima, hay otra diferencia clave en el texto de Freud que a veces confunde. Yo ideal e ideal del yo. Suenan casi igual, pero no son lo mismo. Sí, es una distinción súper importante. El yo ideal, ideal, como decíamos, es esa herencia directa del narcisismo primario. Es la imagen de perfección, de completud, de omnipotencia perdida. Es la nostalgia de su majestad el bebé, ese estado donde alcanzaba con ser para que te quieran. Es una imagen bien narcisista, centrada en la propia suficiencia imaginaria. El ideal del yo, ideal ich, en cambio, es una instancia psíquica que se forma después. Es el resultado de que ese narcisismo primario se cruce con las identificaciones con los padres, con sus reemplazos, maestros, ídolos, y con los ideales de la cultura. Ya no es solo ser perfecto, ahora hay que hacer ciertas cosas, cumplir expectativas, lograr metas para sentirse valioso. El ideal del yo es donde se guardan esas exigencias de los padres y de la cultura que hicimos nuestras. Entonces, el ideal del yo es como esa vocecica que nos dice, debería ser así, tenés que lograr esto. Como cuando los padres dicen, mi hijo va a ser doctor, o mi hija va a ser una gran artista. Exactamente. Esas expectativas, esos deseos de los padres, aunque el nene no las entienda con la cabeza, se transmiten afectivamente y se internalizan. Van formando el núcleo del ideal del yo. Se convierte en un modelo al que el yo quiere parecerse para recuperar simbólicamente algo de ese amor y perfección perdidos del narcisismo primario. Ya no alcanza con ser. Ahora hay que hacer y lograr para conformar a esa instancia interna y sentirse aprobado. ¿Y se llega alguna vez a ese ideal del yo? ¿Podemos ser exactamente eso que deberíamos ser? Freud es bastante escéptico con eso. Sugiere que el ideal del yo siempre queda un poco inalcanzable. Siempre hay una distancia, una brecha, entre cómo somos, nuestro yo actual, y cómo deberíamos ser, nuestro ideal del yo. Esto tiene que ver con cómo es el deseo, ¿no? El nuestro y el de los otros que internalizamos. Es complejo, contradictorio, inconsciente. Pero ojo, esta brecha no es necesariamente mala. Si no es un abismo, esa tensión entre el yo y su ideal es justo lo que nos empuja a movernos, a aprender, a mejorar, a desear, a crear. Es un motor clave de la vida psíquica y de la cultura. El problema es cuando la exigencia del ideal es tan grande que te aplasta, que te paraliza. Eso conecta con la autoestima, o lo que Freud llamó sentimiento de sí. ¿Cómo se relaciona este sentimiento con el yo ideal y el ideal del yo? Freud dice que nuestro sentimiento de sí, Selbstgefühl, nuestra autoestima, se alimenta de tres fuentes principales. Primero, de un resto del narcisismo primario, esa sensación básica de valía omnipotente que queda. Soy genial solo por ser yo. Segundo, de la satisfacción que sentimos cuando cumplimos con las exigencias de nuestro ideal del yo, cuando sentimos que nos acercamos a ese modelo interno. Y tercero, muy importante, de la satisfacción que conseguimos en el mundo real, en las relaciones con los objetos libidinales, el amor correspondido, el éxito en el trabajo, el reconocimiento de los demás, etc. Lo fascinante es cómo interactúan, sobre todo la segunda y la tercera fuente. Sentimos que nos sube la autoestima, que nuestro sentimiento de sí mejora, no solo cuando logramos cosas afuera, satisfacción objetal, sino cuando esos logros están en sintonía con nuestro ideal del yo. Es como si necesitáramos que los éxitos de afuera encajen con nuestros valores e ideales internos, para sentir una satisfacción narcisista plena, auténtica. Tiene mucho sentido. Por eso a veces alguien puede tener mucho éxito afuera, plata, fama, pero sentirse vacío si eso no conecta con su ideal del yo, con lo que valora por dentro.
O al revés, alguien con logros más humildes puede sentirse muy bien si coinciden con sus ideales. Exactamente. No alcanza con la satisfacción objetiva. Hace falta cierta coherencia con esa instancia interna, el ideal del yo, para que el sentimiento de sí se alimente bien. Un ideal del yo demasiado exigente o irreal puede llevar a una autoestima siempre baja, más allá de los logros reales. Volviendo entonces a la pregunta del principio, y atando un poco los cabos. ¿Cómo nos ayuda Freud a entender cuándo el narcisismo de un adulto se vuelve demasiado? ¿Cuándo cruza esa línea a lo problemático que tanto se dice hoy? Freud no da una receta fácil, pero su teoría nos da pistas. Un narcisismo que se ve como problemático en la adultez, pensemos en esa dificultad extrema para bancarse críticas, la necesidad constante de que te admiren, usar a los demás, la falta de empatía muchas veces se puede conectar, desde esta mirada, con fallas tempranas en cómo se armó el narcisismo primario. Es como si hubiera quedado un yo muy frágil, muy dependiente de que lo sostengan de afuera, con una herida narcisista profunda que se intenta tapar con defensas grandiosas o de explotación. No es solo mirarse al espejo, es una dificultad más de base para relacionarse con el mundo y con los otros de forma estable y empática. Por eso, más que medir cuánto narcisismo hay, Freud nos invita a pensar en la flexibilidad de esa economía libidinal. Como decíamos, lo sano implica poder moverse, poner líbido en los objetos, amar, trabajar, crear, aprender, y poder traerla de vuelta al yo cuando hace falta, para descansar, curarse, pensar, protegerse de un entorno difícil. ¿Podríamos pensar en ejemplos de esa flexibilidad o al revés, de la rigidez que decías que es problemática? Claro, el enamoramiento fuerte, por ejemplo. Según Freud, ahí mucha libido se va al objeto amado, y el yo puede sentirse empobrecido, humilde, dependiente. El duelo por perder a alguien querido es otro ejemplo. La libido se retira con dolor del objeto perdido y vuelve al yo herido. Es un trabajo psíquico necesario para poder, con el tiempo, volver a invertir en la vida. La rigidez patológica se vería en alguien que no puede enamorarse o vincularse, quizás por miedo a esa pérdida de sí mismo, o en alguien que se queda atrapado en un duelo que no termina nunca, sin poder sacar la libido del objeto perdido y volver al presente, o en quien solo puede funcionar si lo admiran todo el tiempo, incapaz de tolerar frustración o críticas. Entonces, la línea de lo patológico sigue siendo difícil de dibujar para todos igual. Es inherentemente compleja, sí. Y el psicoanálisis no es muy amigo de las etiquetas fáciles. Freud marca patologías claras, como la psicosis o la hipocondría grave, donde el narcisismo es central. Pero curiosamente llega a decir que tener caries es una patología orgánica, aunque sea súper común. Para el psicoanálisis, más allá del diagnóstico formal, el criterio clínico suele ser el sufrimiento de la persona o la interferencia grande que sus patrones causan en su vida laboral, afectiva, social. A veces, el que sufre más es el entorno. Pero para que haya un análisis, normalmente hace falta que la persona misma pida ayuda, que reconozca que algo no anda bien. No hay una medida universal. Se ve la dinámica particular de cada caso. Bien, creo que profundizamos bastante, ¿no? Fuimos más allá de la etiqueta superficial. Si tuviéramos que resumir qué nos llevamos de esta exploración del narcisismo, según Freud, ¿qué dirías? Yo diría que lo principal es entender que para Freud, el narcisismo no es solo vanidad o egoísmo, aunque pueda tener esos rasgos. Es, primero que nada, una etapa constitutiva clave, narcisismo primario. Sin eso, no tendríamos un yo fuerte. Es también un mecanismo psíquico constante, narcisismo secundario, que usamos para regular nuestra energía y protegernos. Influye mucho en cómo elegimos amar, elección de objeto, y es un pilar de nuestra autoestima, sentimiento de sí, conectado al yo ideal y al ideal del yo. Queda claro que no es algo malo en sí mismo. Los procesos narcisistas nos forman, nos permiten funcionar, curarnos, concentrarnos, hasta amar. La clave, como decías, parece estar en el equilibrio y sobre todo en la flexibilidad de ese movimiento de energía libidinal entre nosotros y el mundo, los otros. Exactamente. No se trata de eliminar el narcisismo, que sería imposible y probablemente un desastre, sino de cómo se maneja esa economía libidinal.
¿Permite conectar con otros y con la realidad o lleva al aislamiento y la fantasía? ¿Permite cuidarse a uno mismo sin romper los vínculos? Ahí están las preguntas importantes. Y con eso, quizás dejamos una última reflexión para que cada uno se quede pensando. Si todos tenemos estos procesos narcisistas como parte inevitable de cómo estamos hechos psíquicamente, ¿cómo navegamos cada uno esa tensión constante? Esa tensión entre el necesario cuidado de sí mismo, nuestro narcisismo, si querés, y la también necesaria y genuina conexión con los demás, con lo diferente, en el día a día. ¿Hacia dónde sentimos que va nuestra propia energía libidinal la mayor parte del tiempo? ¿Más hacia adentro o más hacia afuera? Gracias por acompañarnos en esta inmersión en las ideas de Freud. Esperamos que les haya servido para aclarar un poco las cosas. Hasta la próxima.